Tercer y último bloque, y ya estamos acá con Gaby Korowski, socia fundadora del Grupo de Comunicación Urban, quien nos va a presentar los avances de una investigación global de cómo seguirá la agenda de sustentabilidad tras la pandemia. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, de eso se trata. La pandemia ya lo está revolucionando todo, de eso se habló mucho esta mañana. Y lo que coincidimos seguramente todos es que necesitamos capitalizar aprendizajes que este momento tan especial de la humanidad nos va dejando. Entonces, nos hicimos algunas preguntas, estas preguntas que hoy vamos a buscar responder. Es decir, ¿cómo podemos mejorar el rol de los negocios y de las empresas en la agenda de sustentabilidad, el rol de las empresas para el mundo? ¿Cómo podemos repensar las estrategias después de este colapso global? Es decir, ¿cómo seguir adelante, pero cómo hacerlo mejor? Esa es la pregunta. Y para responder a estas preguntas, formamos parte desde Urban de una investigación global que es colaborativa, que entrevistó a más de 100 líderes alrededor del mundo, expertos, mejor dicho, en negocios y en temas de sustentabilidad, para responder a esta pregunta, ¿cómo podemos mejorar el desarrollo sustentable desde una perspectiva empresarial después del COVID-19? Se entrevistaron referentes y expertos en más de 100 países de Asia, América y Europa. Esta investigación se llamó A Better Way. Podríamos decir que la idea es buscar cómo hacerlo mejor. Y unas primeras conclusiones muy rápidamente. El COVID, la pandemia, nos demostró que estamos ante grandes riesgos. Riesgos que son riesgos sistémicos, es decir, requieren de una mirada y de una visión sistémica y que tienen un efecto exponencial. ¿Sí? Esta es una primera conclusión que nos deja, es decir, tenemos que aceitar nuestra mirada sobre los riesgos sistémicos de aquí en adelante, porque demostramos como humanidad no estar tan preparados para este tipo de riesgos. Mucho se habla en cualquier conversación sobre organizaciones, negocios, sobre la capacidad de resiliencia que las organizaciones y la sociedad debe tener. Pero ¿qué pasa con esto? Los expertos nos decían, resiliencia no es la capacidad de volver a levantarse y activarse y reactivarse después del shock para volver a la normalidad. Debe ser la capacidad de reactivarnos para crear una nueva normalidad. Salir rápidamente del shock, pero no para volver a la normalidad anterior, que finalmente es la que nos trajo hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reimaginar. Pensar juntos ese futuro deseable, ese mundo que sea el que queremos ir, el futuro que queremos diseñar. Salió muy fuerte en las entrevistas esta necesidad de unir la capacidad de resiliencia con la capacidad de reimaginar el futuro que queremos. Pero ¿cómo? Parece algo muy romántico. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Por dónde debemos empezar? Y todos coinciden en que aquí la sustentabilidad funciona como un marco. El paradigma del triple impacto, el paradigma de pensar en la generación de valor económico, a la par de la generación de valor social y ambiental, el cuidado y la protección de la naturaleza, tiene que ver con esta guía y este marco de referencia que necesitamos para reimaginar el futuro que deseamos. Y la regeneración aparece muy fuerte también como la manera de hacerlo. No tiene que ver solamente con el control de daños. Debemos ir un paso más allá, generar procesos regenerativos que reparen ecosistemas naturales, sociales, culturales y económicos. Una de las principales dimensiones, se analizaron varias, hoy trajimos una del estudio, es la dimensión del liderazgo. ¿Por qué? Porque todos coinciden también en que debemos empezar por pensar qué tipo de liderazgos empresariales y organizacionales necesitamos en esta nueva era para ir hacia este nuevo lugar. Y nace el concepto de liderazgo transformacional, como liderazgo necesario para este nuevo paradigma. Se analizaron y se encapsularon 5 características de este liderazgo transformacional. Y acá están las características. La primera es el poder de la dimensión humana. Ahora vamos a verlas un poquito cada una en detalle. Promover una cultura de adaptación, generar confianza y cercanía con los equipos, tener una visión sistémica y, por último y principal, el propósito como faro y como guía.
Cuando hablan los expertos sobre liderazgos humanos y el poder de la dimensión humana, están hablando de que los líderes de las organizaciones necesitan trabajar con humildad y valentía. Es decir, exponer sus zonas de vulnerabilidad, exponerlas para poder transformarlas. Y eso requiere de muchísima valentía y coraje. Hablan también de la necesidad de narrativas claras, transparentes, simples y también frecuentes. Necesitamos líderes que hablen sobre esto, que las organizaciones y las empresas puedan hablar de sus espacios oscuros, de sus zonas oscuras, decían los expertos con estas palabras, siempre desde la dimensión de la empatía. Algunos extractos que por cuestión de tiempo no voy a leer, pero muchos textuales de los entrevistados refuerzan cada una de estas características o dimensiones que estamos recorriendo. Dice Alexander McCovin, del presidente de Capitalismo Consciente, habla de los líderes deberían adoptar un enfoque más consciente, entender que los negocios se basan en seres humanos que sirven a seres humanos. Y así, más a Joan Melé no lo cito porque ya lo escuchamos hoy. La segunda dimensión es promover una cultura de adaptación. Líderes que se animen a salir de su zona de confort, pero que también animen a sus equipos a hacer esto, que no se penalice el error. Poder salir de la zona de confort, promover un modelo no jerárquico para poder de esta manera también estar mejor preparados para detectar tendencias exponenciales. Muchos expertos sustentan esta idea también de promover el intraemprendedurismo, como decía Diego Isabel de la Moneda de Nessi. La confianza y la cercanía con los equipos. Acá apareció un concepto que nos sorprendió bastante, que tiene que ver con, muchas veces aparece una brecha entre el gran líder de la organización y su cultura organizacional y sus equipos. Entonces apareció esta necesidad de achicar esa brecha, la brecha entre el CEO y los gerentes o los empleados, sobre todo en las organizaciones más grandes, y que pueda el líder de la organización, el líder transformacional, es un líder que dedica e invierte tiempo en diálogo con sus equipos, en diálogo y en escucha, aunque muchas veces resulten diálogos que son más bien catárticos, pero que requieren ese tiempo y ese proceso para dar lugar a la inspiración y a la innovación. Anteúltimo, vamos a hablar de la visión sistémica. Aprendimos de esta pandemia algo muy importante, que es que estamos todos interconectados. Hay una conciencia de interconexión muy fuerte. Es decir, nosotros, para que otro no se enferme, para que yo no me enferme, otro también se tiene que cuidar. Y esa conciencia de interdependencia nos acerca intuitivamente a una mirada sistémica, ¿sí? Estamos convencidos de que estamos funcionando como un sistema en red. El líder transformacional es un líder que es consciente de que su organización no está sola en el mundo, que no puede salvarse sola y tampoco puede generar sus transformaciones sola. Necesita interactuar y articular con todos los actores de la cadena de valor, de su ecosistema, sus públicos de interés, los llamados stakeholders, como vimos ya que viene hablando hace tiempo, por ejemplo, el manifiesto de Davos y otros, el capitalismo consciente y otras organizaciones. Esta mirada sistémica es clave para avanzar hacia el nuevo paradigma, que es un paradigma de interconexión. Y por último, el propósito como faro, el propósito como guía. Hablamos al comienzo de la idea de reimaginar, la necesidad de reactivar y esta lucha de reactivación o recesión. Es una dicotomía equivocada. La reactivación tiene que ser una reactivación reimaginada, dicen los expertos. No se trata de reactivar la maquinaria que se frenó por la pandemia. Se trata de reimaginar hacia dónde queremos ir y pensar en poner rápidamente en marcha un modelo nuevo. El propósito, en este caso, funciona como guía, como faro, como norte para ir hacia ese lugar. Entonces hay una invitación a que los líderes, para ser líderes transformacionales, puedan conectar con ese propósito, con esa razón de ser, con ese para qué de la organización. Bueno, acá líderes que hablan sobre esto, muchos de los entrevistados alrededor del mundo refuerzan este concepto, empresas que puedan tener un propósito coincidente con los intereses de la sociedad y con el bien común.
Estas son las 5 dimensiones características de los líderes transformacionales, simplemente un extracto de esta gran investigación global que se está terminando de procesar y sistematizar todas las entrevistas, así que las iremos compartiendo. Simplemente para cerrar, estamos hablando todo el tiempo a lo largo de hoy, de esta mañana, de que estamos en un cambio de era. Claramente es así. Y que necesitamos reimaginar el futuro que queremos y construirlo juntos. Muchas gracias.